En una posada en un lugar extremadamente frío, un grupo de personas bebía y conversaba sobre un hombre loco que corría por el campo de batalla como un animal salvaje. Decían que era un mercenario, pero que actuaba como si no le importara morir, pues cada vez que terminaba una pelea desaparecía y reaparecía en otra, comentando siempre que no valoraba su propia vida, algo que resultaba curioso, especialmente porque al final de cada batalla siempre decía que era una lástima seguir con vida. Aseguraban que si alguna vez estallaba una guerra que involucrara al imperio, ese hombre sin duda estaría allí, y muchos creían que luchaba más por venganza que por dinero, hasta que uno de los presentes, intrigado, preguntó su nombre y recibió como respuesta que, según los rumores, era un príncipe de un reino caído que solo buscaba un lugar donde morir. En ese momento, un caballero se acercó a un hombre con una expresión triste, cansada y vacía, quien afirmó que la única forma que había encontrado para seguir adelante era la autotortura, y ese hombre no era otro que Yuri Briol, el tercer príncipe de Briol, un nombre que se había vuelto deshonroso, manchado por la ruina de un reino, tras lo cual se explicó lo ocurrido 10 años antes, cuando en un casino cualquiera Yuri Briol, también conocido como el afortunado y único sobreviviente de un reino caído, apostaba todo lo que tenía y, con solo 18 años, ganaba una y otra vez, llamando la atención del mago de la corte. Hernando, quien impresionado le preguntó cómo lo hacía, a lo que Yuri respondió con sencillez que solo tenía suerte ese día y no hacía nada especial. Poco a poco los demás jugadores se rindieron y se marcharon, pero Yuri pidió duplicar las apuestas. Hernando le advirtió que era mejor irse porque si permanecían más tiempo sería demasiado tarde. Entonces alguien se acercó y le dijo que debió haber huido mientras aún podía caminar, preguntándole si realmente pensaba que escaparía después de engañarlos, acusándolo de hacer trampa, a lo que Yuri preguntó si sabían quién era, recibiendo como respuesta que por su comportamiento claramente no era un noble, quizá algún rey insignificante, y otros añadieron que eso era razón suficiente para provocarlo, ya que molestar al imperio siempre era una buena excusa para iniciar una guerra, insultando a los príncipes y diciendo que todos eran inútiles como sus padres. Ante tales provocaciones Yuri perdió el control, volcó la mesa y declaró furioso que más les valía escuchar, pues él era Yuri Briol, el tercer príncipe de Briol, y prometió que los golpearía, cosa que cumplió derrotándolos con facilidad. Más tarde explicó que había llegado tarde porque su padre lo había convocado a una reunión de emergencia y que había enviado un mensaje con una paloma mensajera pidiendo perdón solo por esa vez, dirigiéndose a Caterina Loarna Grancion, princesa del imperio, quien le reprochó actuar como si fuera el único que se esforzaba cuando ella también tuvo que esconderse y superar obstáculos para llegar. Yuri reconoció su error y dijo que debía ser más cuidadoso, además de aclarar que lo que iba a decir no podía compartirse con nadie, a lo que Caterina preguntó si para él ella era nadie, y aunque Yuri intentó explicarse, ella cuestionó por qué le había dado ese regalo, insinuando que no confiaba en ella y sugiriendo que se lo diera a otra mujer en quien confiara más, añadiendo que no volvería a buscarlo hasta que ella misma lo decidiera, dejando a Yuri confundido, pidiéndole que regresara y preguntándose cómo debía lidiar con una mujer así, convencido de que esta vez sería muy difícil obtener su perdón. Entretanto alguien escuchaba toda la conversación, y se explicó que desde ese día la ya inestable relación entre el reino de Briel y el imperio se rompió por completo, el imperio dejó de provocar y cruzó todas las líneas. El conflicto escaló hasta que finalmente invadieron Brio, el castillo fue consumido por las llamas y Yuri no pudo hacer nada, comenzando una guerra que desde el inicio los aplastó, con el tiempo pasando como una eternidad, muchos sacrificándose y la sensación de que la guerra jamás terminaría, mientras Yuri luchaba en primera línea perdiendo aliados, sangre y sudor para proteger lo poco que quedaba de su territorio. En aquel entonces el hombre más poderoso del continente y el arma más fuerte de Brielle era Fiori Brial, y sin su presencia el imperio comenzó a inclinar la guerra a su favor. Al principio Yuri pensó que era coincidencia, pero con el tiempo no pudo negar la verdad y, tras reflexionar innumerables veces entre la vida y la muerte, llegó a una conclusión lógica: Caterina lo había traicionado. Ella había filtrado toda la información en cuanto él le dijo que su padre abandonaría Briol, y aunque quiso creer que estaba equivocado, la única respuesta que recibió de Caterina Loarna Grancin fue una disculpa que lo sumió en la desesperación, aún exhausto y casi sin aliados. Yuri permaneció en el campo de batalla enfrentándose solo a la mayoría de los enemigos hasta quedar completamente rodeado por soldados imperiales. Sin armas aceptó su muerte, pero alguien recibió el golpe por él. Laurent se sacrificó para que su majestad viviera, y otros soldados de Brioche hicieron lo mismo protegiendo el linaje real, obligando a Yuri a huir de su propio territorio, primero escondiéndose, consciente de que no podía quedarse allí para siempre y que debía encontrar una forma de seguir, sin saber qué había sido de su padre, aunque al no haber regresado lo más probable era que estuviera muerto. Finalmente Yuri también fue encontrado y pensó que si moría allí Brielle caería definitivamente. Rogó por vivir diciendo que si él moría el reino no sobreviviría, creyendo que sus caballeros se habían sacrificado por él, pero el hombre frente a él solo se disculpó y dijo que algún día el imperio pagaría por sus pecados, que soldados imperiales volverían a pisar esa tierra y que Yuri debía huir, sin saber por qué había sido ayudado, pero entendiendo que debía vivir,
buscar venganza y reconstruir Brielle. Aunque aquello no era más que un pensamiento infantil frente a una realidad cruel donde todos habían muerto sin que él pudiera comprender por qué se había derramado tanta sangre, castigándose a sí mismo mientras esperaba que algún día alguien apareciera para matarlo de verdad, así nació la leyenda del príncipe de un reino caído que buscaba un lugar donde morir, arrojándose siempre a las batallas más peligrosas con tácticas extremas, y el caballero que lo observaba concluyó que su solución había sido la autotortura, afirmando que Yuri no merecía morir y revelando que sabía exactamente quién estaba frente a él, Yuri Briol, el tercer príncipe, sorprendiendo a Yuri que creía muertos a todos los que conocían su pasado, hasta que el caballero confesó que todo había sido su culpa, que la caída del reino era responsabilidad suya, presentándose como Laurent A., quien Yuri reconoció por la voz pese a recordar claramente haberlo visto morir, repitiendo que el reino cayó por su culpa, que no quedó heredero para reconstruir el trono y que fue culpa de Yuri que el reino perdiera su honor, haciéndole creer que estaba ante un fantasma venido a castigarlo, y cuando fue apuñalado pensó que morir así no era tan bueno como había imaginado, dándose cuenta de que incluso en su muerte seguía castigándose, hasta recordar unas palabras de su padre: los sucesores de Brion nunca abandonan su honor pase lo que pase. Entonces Yuri despertó en su cama siendo un niño, comprendiendo que se trataba de una regresión, una historia triste y dramática como Juego de Tronos, pero no de muerte y supervivencia, sino de nuevos comienzos, con su padre a su lado preguntándole si estaba bien tras haber dormido 3 días seguidos, Yuri creyendo ver otro fantasma y pensando que estaba en el infierno, lo cual tenía sentido para alguien que siempre puso el honor por encima de todo, aunque Fiona Brill simplemente le dio una bofetada y lo llamó mocoso, sorprendiéndolo con la belleza y la paz del paisaje a su alrededor, sin demonios ni fuego, desmayándose nuevamente. Así Yuri Briol regresó a los 13 años, al principio creyendo que era un sueño o un déjà vu antes de morir, pero al ver que los recuerdos y eventos se repetían exactamente, aceptó que había vuelto al pasado, a la primavera del año en que cumplió 13, recibiendo una nueva oportunidad, despertado temprano para su entrenamiento con la espada, levantándose de inmediato hasta que su doncella Ina le pidió que se calmara y se lavara el rostro primero, provocando que Yuri recordara su devastadora muerte futura y le pidiera que lo abofeteara para confirmar que era real, recibiendo una bofetada tan fuerte que casi cayó, entrenando después con el rostro hinchado mientras nadie ofrecía medicina y todos murmuraban a sus espaldas, ni siquiera Bernard, su instructor, corrigiendo ya su postura, limitándose a hacerlo blandir la espada sin técnica, hasta que comentó al rey que el príncipe había nacido con un talento bendecido pero lo había perdido por falta de dedicación, palabras que Yuri entendió como consecuencia de su propia pereza pasada, decidiendo cambiar y pedirle a Bernard que lo entrenara en serio, quien activó su aura y atacó con tal velocidad que Yuri apenas pudo defenderse, recordando así el verdadero poder de aquel hombre conocido como el demonio de la espada, terminando el entrenamiento completamente exhausto y casi muerto por la fatiga. Pensó que así era el verdadero entrenamiento con el demonio de la espada y que, de no ser por la experiencia que había acumulado como mercenario en su vida pasada, en ese punto ni siquiera podría moverse, pero a pesar de lo extremadamente agotador que era, sabía que si continuaba entrenando de esa manera se desarrollaría mucho más rápido. Bernard también estaba impresionado, pues incluso de forma torpe Yuri había bloqueado todos sus ataques, cuando de repente Ina apareció desesperada con un mensaje urgente diciendo que su majestad lo estaba buscando y que debía irse de inmediato, ya que el conde Juanis había traído a su hijo, lo que puso a Yuri en alerta al recordar que ese era el traidor que en el futuro se aliaría con el imperio y abriría las puertas al ejército enemigo, Godpark Bar, por lo que pensó con rabia que ese bastardo estaba allí y le preguntó a Ina dónde se encontraba ese canalla. Más tarde, durante la cena, todos estaban sentados a la mesa y Yuri se comportó con calma y cortesía como si nada hubiera pasado. Uno de los invitados comentó que el tercer príncipe había cambiado mucho y que su físico se veía excelente. Fury bromeó diciendo que ni siquiera parecía su hijo y que quizá había comido algo extraño para cambiar tanto. Los otros príncipes rieron diciendo que ellos también querían comer eso. Luego Fiore se dirigió al invitado y comentó que su hijo también era inteligente, a lo que éste respondió que sí, aunque aún tenía debilidades en algunas áreas. Cuando el hijo del conde Juanis, Godpark Far, miró a uno de los príncipes quedó encantado, pero al mirar a Yuri casi se orinó del miedo, pues Yuri lo estaba observando con una mirada asesina. El segundo príncipe notó la tensión y le preguntó a Yuri si había algo entre él y ese muchacho, y Yuri le susurró que sí, que ese chico lo había traicionado y apuñalado por la espalda, por lo que el segundo príncipe le preguntó si pensaba dejarlo pasar recordándole que era Yuri Briol, el tercer príncipe. Yuri pensó que ese chico siempre había fingido ser educado, noble y honorable, pero que desde el principio había estado podrido, y que por fin estaba mostrando su verdadero rostro, concluyendo que una buena paliza podría enderezarlo y que incluso sería por el bien de God para evitar que la vida pasada se repitiera, recordando que en su vida anterior había luchado contra God exactamente en ese mismo momento y que ahora se trataba de una oportunidad perfecta. Más tarde Yuri le lanzó una espada
de madera a God diciendo que sabía que era decente con la espada. God confirmó que tenía cierta habilidad pero preguntó por qué Yuri quería saber eso de repente, a lo que Yuri respondió que ese reino no era un lugar para caballeros de mente estrecha. God replicó que aún era solo un niño y ni siquiera un caballero, mientras el segundo príncipe observaba en silencio. Yuri respondió que aún así estaba destinado a convertirse en un caballero que serviría a ese reino. God admitió que técnicamente eso era cierto, entonces Yuri declaró que por esa razón lo estaba desafiando a un duelo y se lanzó contra él con brutalidad. God logró bloquear el primer ataque, pero Yuri le lanzó arena a los ojos. God protestó diciendo que eso no formaba parte del código del caballero, pero Yuri lo ignoró, soltó la espada y fue al combate cuerpo a cuerpo, derribándolo de una patada como si fuera un saco de papas y sometiéndolo por completo en el suelo. Mientras lo inmovilizaba, Yuri recordó que en su vida pasada God había traicionado el honor de su propio padre filtrando información al imperio, lo que condujo a la caída de Brielle, y le dijo que su padre era un caballero respetable y un gran conde leal al rey. Preguntándole por qué creía que existía un cargo como ese y cuál era su verdadero propósito, Yuri comprendía que God solo quería sobrevivir, pero en esta vida Bria no caería. God respondió que era una pregunta difícil, y Yuri concluyó que no habría más caballeros con convicciones débiles en ese ejército, incluyéndose a sí mismo, reformulando la pregunta para que God entendiera por qué su padre era conde y quien le había otorgado ese poder, diciéndole que sin importar la situación debía comprender lo que eso representaba y reflexionar sobre las palabras que acababa de escuchar de un príncipe. God respondió que lo haría y se marchó. El segundo príncipe, que estaba cerca, comentó que no había estado nada mal y admitió que Yuri había luchado muy bien. Yuri le preguntó si pensaba que perdería y él respondió que sí, añadiendo que ya no sabía qué pensar de Yuri, quien siempre había sido el mayor alborotador del reino y también el mayor apostador, a lo que Yuri afirmó que ya no viviría de esa manera y que dejaría atrás ese tipo de tonterías, dejando al segundo príncipe tan sorprendido que le preguntó si se había golpeado la cabeza. Más tarde, cuando el sol ya se estaba poniendo, Yuri seguía entrenando con la espada tras haber pasado todo el día haciéndolo. Bernard elogió su esfuerzo y dijo que podían detenerse, pero luego se puso serio y dijo que era hora de que Yuri aprendiera una técnica de maná. Yuri preguntó si Bernard le enseñaría su propio método, pero Bernard respondió que no, que le enseñaría el mejor método para alguien de sangre real, el método Brial, una técnica refinada con un flujo de energía perfectamente equilibrado, eficiente y excelente, y Yuri pensó que en su vida pasada había dominado el método Brio casi hasta la cima a pesar de haber sido solo un mercenario. Bernard le preguntó si estaba pensando en algo más y Yuri respondió que solo estaba reflexionando. Luego le pidió que le recomendara a alguien de la Guardia Real, alguien que aún no fuera muy hábil pero que tuviera un potencial excepcional, pues Yuri creía que había otra técnica que no había aprendido en su vida pasada. Bernard pensó un momento y dijo que si buscaba potencial en bruto, el mejor nombre era Jared, a quien Yuri solo conocía superficialmente en su vida anterior, habiéndolo conocido al final de la guerra, cuando sus habilidades eran tan mediocres que resultaba sorprendente que siguiera con vida, siendo un caballero tan patético que parecía no haber recibido entrenamiento alguno, pero aún así Jared había dicho una vez que si pudiera volver atrás en el tiempo entrenaría como si estuviera en el infierno, lo que llevó a Yuri a pensar que ese hombre tenía un talento natural increíble que nunca había refinado, y que, cuando finalmente llegó la guerra, ambas espadas estaban oxidadas. Por lo que decidido a cambiar ese destino, Yuri resolvió encontrar a Jared, su futuro caballero, pensando que ya era hora de hacerle entrar en razón. Más tarde fue al centro de entrenamiento de los caballeros diciendo que solo venía a ver cómo estaban todos. Uno de los caballeros respondió que todos estaban trabajando duro y dando lo mejor de sí. Yuri reconoció que era cierto, ya que los caballeros de Briol siempre habían sido muy dedicados, pero preguntó específicamente por Jared. El comandante señaló una esquina del campo diciendo que el recluta estaba allí, y entonces Yuri vio el problema, pues lo que Bernard había dicho antes tenía todo el sentido. Mejorar durante el entrenamiento era esencial, pero Jared solo blandía la espada de manera mecánica sin esfuerzo real, por eso en el futuro se había convertido en una espada oxidada. Yuri pidió a Russo una espada de madera diciendo que quería practicar con uno de los caballeros. Russo aceptó pero advirtió que él mismo se enfrentaría a Yuri, a lo que Yuri respondió que quería pelear con ese tipo perezoso de allí señalando a Jared. Pronto todos se reunieron para observar el duelo, incluido el comandante. Los caballeros advirtieron al novato que tuviera cuidado porque se enfrentaría al príncipe. Yuri dijo que estaba cansado de oír que Jared tenía un gran potencial y que quería ver con sus propios ojos qué clase de guerrero era. Jared aceptó el desafío y Yuri le pidió que no lo decepcionara, avanzando rápidamente y sorprendiendo a todos cuando Jared logró bloquear los primeros ataques. Los caballeros comentaron que los movimientos de Jared eran precisos y afilados, aunque aún así el príncipe se defendía muy bien. Jared pronto notó algo extraño: los ataques de Yuri tenían una consistencia inusual, la distancia de los golpes era siempre exacta y sus habilidades estaban muy por encima del promedio, como si se adaptara perfectamente a su ritmo de combate. Yuri pensó que todo era aburrido porque no dejaba de
ser una actuación básica, por lo que decidió aumentar el ritmo y la fuerza de sus ataques. Aún así Jared continuó bloqueando con excelentes reflejos e incluso esquivando y contraatacando, aunque no le resultaba fácil. Algo inesperado frente a un niño, cuando Jared pasó al contraataque Yuri apenas logró bloquear todos los golpes y, aunque tenía la experiencia de una vida pasada, su cuerpo seguía siendo el de un niño, por lo que no esperaba ganar, solo quería darle una pelea dura, y en el momento justo lanzó un golpe que casi desarmó a Jared, rompiendo su guardia y golpeándole el hombro, lo que impresionó a los demás caballeros. Yuri preguntó si Jared se estaba conteniendo y este respondió que no, pero que todo le resultaba muy extraño, pues pensaba que estaba presionando a Yuri y de pronto se encontró rodeado de ataques más rápidos y precisos, uno de los cuales casi le corta el cuello, esquivándolo por poco. Irritado Jared decidió usar su técnica de control de maná incluso contra un niño, sorprendiendo a todos, y aún así Yuri logró esquivar, aunque un mechón de su cabello fue cortado. Los demás dijeron que Jared estaba loco y preguntaron si el príncipe estaba bien. Yuri respondió que estaba bien, que las peleas siempre terminaban así, y le dijo a Jared que recogiera su espada mientras se vendaba la herida, sonriendo y diciendo que ahora se estaba poniendo divertido y que no había razón para detenerse, haciendo que el siguiente intercambio fuera mucho más intenso, con golpes pesados de ambos lados, hasta que Jared se dio cuenta de que el príncipe era muy diferente a él, pues Yuri se estaba llevando al límite, elevando el nivel del combate al máximo y usando todo lo que tenía, y en medio de la batalla Jared sintió su sangre hervir como nunca antes, ni siquiera al enfrentar a oponentes más fuertes, comenzando a desgastar la guardia de Yuri y comprendiendo que ese joven príncipe estaba despertando algo dentro de él, hasta que en un momento de ventaja Jared esquivó un golpe y encontró una apertura para contraatacar, lanzando un tajo descendente tan poderoso que partió la espada de Yuri en dos, tras lo cual Yuri declaró que había terminado, reconociendo que Jared había ganado gracias al uso de una técnica de maná, pero aún así diciendo que había aprendido algo importante de él y agradeciéndole, a lo que Jared respondió que debía ser él quien agradeciera, pues nunca había visto un espíritu de lucha y una obsesión tan fuertes como las de Yuri, preguntándose cómo alguien tan joven podía tener tal determinación. Al ver a Jared en silencio Yuri le preguntó por qué seguía allí parado después de haber hecho sangrar al príncipe y le dijo que no era momento de quedarse quieto, por lo que Jared fue a buscar algo para tratar la herida, mientras Yuri aprovechaba para desplomarse por el agotamiento y los demás caballeros comentaban lo increíble que había sido, momento en el que el capitán de la Guardia Real de Brioll, Sanier, se acercó observando la situación con interés. Para comprender exactamente lo ocurrido, unos días después Jared caminaba por la zona cuando volvió a encontrarse con Yuri. El tercer príncipe le pidió que lo acompañara diciendo que tenía algo que mostrarle. Jared respondió que necesitaba entrenar, pero Yuri le preguntó si ya había corregido su mentalidad, recordándole que le debía eso como forma de pagar la deuda. Jared aceptó y Yuri pensó que por fin tenía algo de motivación, aunque aún no era suficiente pero por ahora era aceptable. Jared preguntó a dónde iban, pero Yuri dijo que no diría nada y que no sería peligroso, añadiendo que llamaría a alguien más para que los acompañara, gritando por el pasillo el nombre de Hernando, el mago de la corte real, quien preguntó qué deseaba el príncipe, y Yuri respondió que necesitaba su ayuda para el lugar al que iban. Hernando dijo que le encantaría ayudar pero que estaba ocupado, hasta que Yuri le recordó la deuda de apuestas que tenía con él, a lo que Hernando preguntó si hablaba en serio, y Yuri le aseguró que sí, recordándole que nunca le había mentido, a lo que Hernando comentó que fuera del casino eso era cierto, y Yuri pensó que era malo que su título de tercer príncipe pareciera no significar nada, por lo que declaró que Jared sería testigo de su palabra y que ambos debían acompañarlo. Hernando, ya convencido, aceptó pero quiso saber a dónde se dirigían, y Yuri reveló que el destino era la espada en la montaña, donde recuperarían todos los tesoros del calabozo del ancestro. Más tarde, ya dentro de la mazmorra, Hernando comentó que ni siquiera sabía que un lugar así existía en el reino. Jared preguntó ¿qué había al final de esa cueva? Y Yuri explicó que allí yacía la espada de la montaña. Jared reconoció la leyenda del progenitor de la familia y Yuri lo confirmó, recordando que en su vida pasada, cuando el imperio tomó el territorio de Brielle, descubrieron esa mazmorra con la reliquia sagrada que ocultaba todo el legado de la familia Brio, lo que en su momento causó un gran revuelo, pero el camino que ahora seguían solo había sido utilizado como ruta de escape y, por ello, el legado terminó en manos del imperio antes de que cualquier Brioll supiera siquiera de su existencia. Aunque ahora Yuri tenía una segunda oportunidad, ya no había prisa y no huiría como antes, avanzaría y vería la reliquia con sus propios ojos, el legado del ancestro Brioll. Al cruzar un corredor sombrío llegaron a una especie de claro. Hernando notó que el camino conducía directamente al interior de la montaña y preguntó de dónde había sacado el príncipe la llave de esa puerta. Yuri pensó que no lo diría, pero sabía que estaba oculta en el estudio, tal como en su vida pasada, y que entonces había pagado el precio por no usar el conocimiento que poseía, mientras que ahora aprovecharía todo al máximo. Durante el trayecto Hernando se lastimó con ramas afiladas como espinas de rosa y Yuri les advirtió que tuvieran cuidado y que solo debían seguirlo de cerca para evitar heridas. Mientras avanzaba al frente, Hernando llamó a Jared y le preguntó si el príncipe había comido algo extraño últimamente. Jared respondió que él también encontraba su comportamiento raro,
pero Yuri les dijo que se apresuraran, y Hernando comentó que el temperamento del príncipe no había cambiado demasiado. De pronto Yuri se detuvo y pidió silencio. Había percibido una manada de lobos cerca y advirtió que se movían en grupo, lo que hacía imposible saber cuántos eran. Jared preguntó cómo lo sabía y Yuri respondió que lo había leído en un libro, sorprendiendo a Hernando, quien preguntó cómo era posible que Yuri hubiera leído un libro. Yuri dijo que los lobos aún no los habían notado y que solo debían moverse lenta y cuidadosamente, pero como siempre Hernando pisó una rama seca y delató su posición. Intentó disculparse pero ya era demasiado tarde. Un lobo se lanzó sobre él y estuvo a punto de arrancarle la cabeza. Jared tuvo que actuar rápido y cortar el cuello del lobo antes de que ocurriera lo peor. Yuri comentó que no lo había hecho mal, pero el problema era que ese ataque había atraído la atención del lobo Alfa, que se preparaba para matarlos a todos y ya estaba aullando para llamar al resto de la manada. Jared les dijo a ambos que se quedaran detrás de él y recubrió su espada con maná. Cuando los lobos cargaron reaccionó con suficiente rapidez como para matar a dos de una vez. Hernando lo elogió diciendo que era lo esperado de un caballero de la Guardia Real. Yuri estuvo de acuerdo afirmando que tenía mucha habilidad, pero que aún no era suficiente, ya que quedaban muchos lobos y Jared empezaba a mostrar signos de fatiga. Entonces Yuri comentó a Hernando que su padre no confiaba en las habilidades mágicas que él tenía, pero que Yuri creía que podría haberlas mejorado. Hernando preguntó si el príncipe quería ver el verdadero poder de un mago de combate y, sin esperar respuesta, invocó varias bolas de fuego. Jared, confundido, solo entendió lo que pasaba cuando vio una de ellas venir directamente hacia él, pero logró moverse a tiempo y la explosión golpeó únicamente a los lobos. Más tarde, a pesar de los retrasos causados por todos esos contratiempos, finalmente alcanzaron la cima de la montaña de la espada. Jared miró a su alrededor y preguntó si ese lugar era realmente el destino, ya que no parecía haber nada allí, y mucho menos una reliquia sagrada, pero Yuri sabía que era el sitio correcto y dijo que simplemente aún no estaban viendo lo que debían. Poco después divisó una pequeña piedra brillante y les dijo que debían sacarla. Hernando, exhausto, se quejó de que la misión era demasiado dura para un mago, y cuando retiraron la piedra vieron que estaba incrustada en la empuñadura de una espada. Era en verdad la espada de la montaña. Hernando señaló que parecía nueva, como si acabara de salir de la forja, y en la hoja estaba grabada la palabra culpable. Jared preguntó si esa era la reliquia del fundador y Yuri respondió que nadie podía estar seguro. Pero en ese momento toda la montaña comenzó a temblar. Yuri dijo que pronto lo descubrirían y él suelo cedió, cayendo todos en una enorme caverna subterránea. Curiosamente el lugar donde aterrizaron tenía un gran cristal con una aura mágica. Jared estuvo a punto de llorar porque Yuri había caído justo encima de él. Aunque por suerte Jared había usado su técnica de maná para protegerse, Yuri comentó que no había sido un mal aterrizaje, mientras que Hernando no estaba ni siquiera sucio porque había descendido flotando con magia y comentó que el lugar era más profundo de lo que había imaginado. Yuri, molesto, preguntó si el mago de la corte había ignorado la seguridad del príncipe solo para protegerse a sí mismo. Hernando respondió que era una emergencia y no tuvo tiempo de pensar con claridad. De repente Hernando oyó un sonido extraño y al darse la vuelta vio algo que lo dejó sin palabras. Era un fantasma. Yuri le dijo que dejara de cambiar de tema, pero al girarse también vio lo mismo. Frente a ellos había un caballero de la muerte, un tipo de enemigo que Yuri conocía bien, y le dijo a Jared que se levantara, ya que estaba actuando como un perezoso, teniendo que darle una patada para despertarlo. Jared, aún aturdido, preguntó dónde estaban, pero al ver al caballero de la muerte entró en pánico y aún así sacó su espada y se colocó delante del príncipe diciendo que él se encargaría del enemigo. Yuri pensó que no estaba mal ya que había reaccionado rápido, recordando que, como su nombre lo indicaba, un caballero de la muerte era alguien que había regresado de entre los muertos y que cuando un caballero experimentado moría y se convertía en uno de ellos se volvía incluso más fuerte que en vida. Sin embargo, Yuri afirmó que este no era peligroso, podía sentir que solo custodiaba la mazmorra y no mostraba hostilidad, especialmente hacia el que tenía la sangre del fundador, y en efecto, cuando Yuri se acercó el caballero de la muerte no atacó, simplemente desenvainó su espada y la clavó en el suelo sin intención de luchar. Hernando, impresionado, comentó que parecía que le hubieran partido la cabeza en dos. Yuri le dijo que cuidara su boca y Hernando intentó corregirse diciendo que se refería al cabello. De pronto el caballero de la muerte habló diciendo que la actitud de Yuri era condescendiente, igual que la suya. Yuri confundido preguntó quién era, y el caballero respondió que era Arek Preo. Hernando se sorprendió diciendo que cualquiera conocía a ese hombre, el espadachín que conquistó todo el continente con una sola espada, el fundador de la familia Brio y el primer rey. Yuri preguntó si de verdad era el primero en llegar allí desde la época del fundador, y el caballero respondió que sí, y que si no fuera un descendiente de Brielle ni siquiera habría podido tomar la espada que ahora sostenía. Jared preguntó si ese era realmente el tesoro dejado por el fundador. Y el caballero de la muerte respondió que él había usado esa espada. Yuri hizo una mueca extraña diciendo que se sentía un poco mal después de tocarla, pero el caballero ignoró el comentario y pidió al descendiente Briol que revelara la razón de su presencia. Yuri se presentó formalmente como Yuri Brio, tercer príncipe de la generación actual de Brio, y solicitó que el legado del fundador le fuera transmitido.
el caballero al oírlo simplemente se dio la vuelta y declaró que por fin había llegado el momento de cumplir con su deber y que se aseguraría de que Yuri recibiera lo que estaba buscando. Yuri lo siguió en silencio mientras Jared observaba todo con desconcierto, pensando que nada de aquello tenía sentido. Estaban dentro de la mazmorra del fundador tallada en la montaña y estaban hablando con un caballero de la muerte, algo que jamás habría imaginado en su vida, hasta que Yuri interrumpió sus pensamientos preguntándole por qué seguía allí parado, y en ese instante Jared tuvo una visión de su vida pasada, recordando una conversación con el propio príncipe y pensando que estaba alucinando, viendo cosas sin sentido, pero pronto volvió en sí y decidió seguirlo. El caballero de la muerte se acercó al gran cristal en el centro de la caverna y se sentó frente a él. El cristal comenzó a brillar intensamente y dijo que esperaba que todo esto valiera la pena, y al segundo siguiente Yuri abrió los ojos en un lugar completamente distinto sin saber dónde estaba, vio una figura acercarse y preguntó si era el fundador, pero enseguida se dio cuenta de que no era humana, sino una criatura humanoide sin rostro ni color que intentó atacarlo de inmediato con una espada. Aquella criatura podía usar maná, más específicamente un método de maná, tocando su propio pecho y la hoja de su espada mientras guiaba la energía mágica con precisión, y Yuri comprendió que le estaba mostrando cómo usar ese poder, como si fuera un entrenamiento práctico, invitándolo a intentarlo. Preguntándose si debía copiar los movimientos, y en medio de ese extraño combate pensó que su ancestro debía haber estado loco para entrenar a alguien que aún no dominaba un método de maná, pero luego entendió que ese era uno de los mejores métodos de enseñanza, la práctica real en combate, algo que solo alguien con una segunda oportunidad en la vida podía aprovechar de verdad. Entonces logró usar el maná a través de ese método y llamó la atención de la criatura con su espada imbuida de energía. Aún sin estar seguro de lo que hacía, lanzándose al combate, pensando que necesitaba volverse más fuerte porque pronto el imperio se volvería más ambicioso e intentaría conquistar el reino otra vez, y que esta vez destruiría al imperio por completo sin cometer los mismos errores, dejando que la esgrima de Arek Prao, su ancestro, lo guiara todo, absorbiendo ese legado sin importar el costo, mientras él y la criatura intercambiaban golpes con sonrisas en el rostro como dos guerreros satisfechos en medio del campo de batalla. Más tarde Jared despertó en los campos de entrenamiento del castillo con el cabello chamuscado, dándose cuenta de que no había sido un sueño común, sintiendo que algo se ocultaba en las sombras, y cuando la figura apareció se encontró cara a cara con un doppelganger, una copia de sí mismo, probablemente una prueba dejada por el caballero de la muerte. Jared preguntó su nombre y la copia respondió que era Jared, igual que él, diciendo que no tenía sentido intentar escapar del destino porque nunca se convertiría realmente en un guardia real, afirmando que su verdadero deseo era vivir una vida tranquila lejos del tercer príncipe, ya que cuanto más cerca estuviera de él más miserable sería su vida. Jared respiró hondo y pensó que si hubiera sido su yo del pasado habría estado de acuerdo, pero ese Yuri había encendido una llama en su interior. Respondió que la copia no sabía nada porque solo era una sombra, diciendo que una espada una vez lanzada no puede retirarse, y que cuanto más se piensa antes de golpear más turbio se vuelve el ataque. La copia llamó arrogante a esa forma de pensar y lanzó un ataque con una hoja de maná. Ambos Jared estaban igualados en poder. El verdadero se dio cuenta de que su oponente era cauteloso, evitaba riesgos y usaba un estilo defensivo, y que el Jared del pasado habría perdido ese combate, pero el de ahora quería algo más. Quería una pelea emocionante y no un duelo aburrido y predecible, y así atravesó a la copia directamente en el pecho, de donde no brotó sangre sino un lodo oscuro y repugnante. La copia se disolvió revelando su verdadera forma, un gran golem, y Jared comprendió de inmediato que aquello era una prueba del caballero de la muerte, estando seguro también de que el príncipe se enfrentaba a algo similar, pensando en ese momento que Yuri necesitaba ganar. Mientras tanto, el desierto parecía una auténtica zona de guerra, con las rocas marcadas por el choque de las espadas, y el príncipe parecía derrotado, hundido contra una de ellas, cuando la criatura se acercó para asestar el golpe final creando una enorme explosión, aunque en realidad aquella explosión fue causada por el impacto de su espada contra la del príncipe, que había logrado ponerse en pie en el último instante. Yuri se preguntó cuánto tiempo había pasado desde que entró en aquella prueba, que ahora era mucho más peligrosa que al comienzo, pero gracias al duelo prolongado había aprendido a usar un nuevo método de maná y ahora, con ese cuerpo, podía blandir su espada correctamente. Dándose cuenta de algo importante, la criatura seguía intacta, pero su espada estaba casi completamente destruida y al segundo siguiente se convirtió en polvo, tras lo cual todo a su alrededor comenzó a desaparecer, no solo la criatura sino también el espacio mismo, y Yuri comprendió que él tiempo se había agotado. Agradeció en silencio la lección, abrió lentamente los ojos y regresó a la realidad, donde ambos ya estaban despiertos. Jared permanecía de pie y el caballero de la muerte comentó que habían tenido un buen sueño. Yuri preguntó qué había sido exactamente aquello y el caballero explicó que se trataba de un plan dejado por Arek, quien sabía que algún día uno de los herederos de Brielle llegaría allí, y Yuri pensó que en su vida pasada la montaña de la espada había sido
completamente destruida, impidiendo que cualquier miembro de la familia Brielle alcanzara esa mazmorra y recibiera la prueba del fundador, preguntando entonces si el fundador utilizaba métodos de maná, a lo que el caballero respondió que no, que aquel método era el legado final de Arrek, el resultado de todo el conocimiento adquirido en sus viajes y batallas, siendo él el primero en dominar el llamado método puro. Yuri preguntó por qué ese poder no había sido transmitido directamente a los herederos y el caballero explicó que la mazmorra solo se abre en el momento adecuado, y que el hecho de que se hubiera abierto ahora significaba que había llegado la hora de usar ese poder, aunque la razón exacta debía descubrirla Yuri por sí mismo, y cuando preguntó el nombre del método, el caballero respondió que se llamaba fractura del alma, tras lo cual pidió al tercer príncipe que se arrodillara para recibir el legado del anciano, y al hacerlo el caballero colocó su mano sobre su cabeza y le dijo que jamás temiera a ningún enemigo, que actuara conforme a sus convicciones y que cumpliera el deber de los Briol hasta el final de su vida, y antes de desaparecer tiró del cabello de Yuri ordenándole que lo recordara firmemente, que un Briol nunca abandona su honor aunque ello signifique su propia muerte, pues ese es el deber de un Briol. A la mañana siguiente Yuri fue despertado bruscamente por Ina, quien abrió de golpe la ventana y comentó que debía de estar cansado ya que había regresado tarde la noche anterior, a lo que Yuri respondió que había ido a visitar el archivo real del palacio. Ella preguntó por qué tan de repente y él dijo que buscaba un documento específico entre los registros históricos de la familia, encontrando una nota que decía que el fundador tenía un hermano, un hombre que había abandonado su honor y fue completamente borrado de la historia sin dejar siquiera su nombre, y que ese hombre era el caballero de la muerte con el que se había encontrado. El verdadero dueño de la espada que ahora portaba, interrumpiendo sus pensamientos, Ina le dijo que debía cambiarse de ropa de inmediato porque su majestad lo estaba buscando, sin saber el motivo exacto, aunque explicó que tras reunirse con Hernando el rey lo había mandado llamar enseguida, lo que preocupó a Yuri al recordar que al salir de la mazmorra Hernando había dicho que informaría todo al rey, preguntándose si realmente era necesario, a lo que el mago había respondido que sí, y Yuri pensó que en verdad lo había hecho. Más tarde se reunió con Fiore, quien le dijo que no solo había salido del palacio sin permiso, sino que también había encontrado la mazmorra secreta del fundador oculta en la montaña de la espada. Yuri lo confirmó diciendo que había ocurrido por casualidad, y su padre le preguntó si podía controlar la espada que ahora empuñaba, a lo que respondió que sí. Entonces Fiore se acercó y comentó que había oído que su hijo había cambiado mucho en los últimos días, según Ina, Bernard, Sandé, incluso el propio Hernando, y le preguntó qué había causado ese cambio, haciendo que Yuri se pusiera nervioso antes de responder. Fiore le preguntó si no quería hablar de ello y Yuri dijo que no era eso, pero su padre insistió preguntando por qué dudaba tanto, y Yuri explicó que había tenido un sueño en el que había cometido un crimen imperdonable, y cuando su padre preguntó cuál, Yuri dijo que no haber protegido Brielle hasta el final, relatando que en ese sueño ocurrió una gran guerra, muchas personas fueron masacradas, hizo todo lo posible por ganar pero fracasó y cuando el reino cayó huyó, perdió su honor y murió solo y deshonrado, y que al despertar se dio cuenta de que el collar que su madre le había dado había desaparecido, pensando que quizá aquel sueño era una advertencia dejada por ella. Yuri preguntó qué había causado la caída del reino en ese sueño, pero consideró que aún era demasiado pronto para mencionar al imperio, ya que intentaba cambiar el futuro y existía la posibilidad de que el imperio ni siquiera invadiera, por lo que respondió que no estaba seguro y que solo había visto un ejército que no pudo identificar, a lo que Fiore dijo que estaba bien, que no sabía si había sido solo una pesadilla o una advertencia real, pero que se alegraba de que su hijo estuviera esforzándose, mientras Yuri pensaba que todo lo que hacía no era más que una forma de expiar los pecados de su vida pasada. Entonces Fiore dijo que había una cosa más que Yuri debía escuchar, y le pidió que entregara la espada, momento en el que se explicó quién era realmente Fiore Brao, un genio que blandía una espada desde que aprendió a caminar, pionero en innumerables caminos que grabó su nombre en la historia del continente. Considerado en ese momento el hombre más poderoso del continente y uno de los espadachines más fuertes del mundo, y Yuri mencionó que nunca había entrado en la sala de entrenamiento personal de su padre, a lo que Fiore explicó que creía que ninguno de sus hijos tenía talento con la espada. Yuri afirmó que él sí creía tener talento, y Fiore le preguntó si realmente lo pensaba, desenvainando su espada y preguntando qué consideraba el talento con la espada, si era fuerza, reflejos, velocidad o sabiduría en combate, diciendo que incluso poseer todo eso no convertía a alguien en un verdadero espadachín, pues lo más importante era el elemento que permitía a una persona superar sus propios límites, algo más fuerte que el miedo o el sentido de la justicia. Entonces Fury concentró tal cantidad de poder que el aura a su alrededor cambió y el maná que liberó adoptó un color distinto, y al envainar su espada dijo que no conocía el nombre exacto de aquello, pero que podría ser algo como destino, a lo que Yuri preguntó si realmente hablaba del destino, y Fiore respondió que podía serlo o no, dependiendo de la interpretación de cada persona, haciendo que Yuri pensara que quizá en su vida pasada no estaba destinado a seguir el camino de la espada, pero que ahora, después de todo lo que había visto, comenzaba a cuestionarlo. Fury le preguntó entonces qué pensaba su hijo sobre todo eso, si creía que su destino era empuñar una espada, si podía escuchar el llamado de la hoja, si
Pensaba que en los momentos de gloria y en el instante de su muerte seguiría sosteniendo un arma, y presionado Yuri respondió que no lo sabía, que no sentía nada parecido, pero la mirada de Fiore era aterradora, como si innumerables ojos escrutaran su alma, obligándolo a revivir sus traumas del pasado, recordando que debía huir, que era el último de Brielle, que tenía que salvar a todos, la guerra, las muertes, las llamas y a sus aliados cayendo ante sus ojos, regresando mentalmente a aquel infierno y preguntándose por qué Brielle ardía en llamas, hasta ver a los enemigos acercarse, al imperio avanzando diciendo que el tercer príncipe, el último vestigio de Brielle, estaba allí, y preguntándose si había vuelto a ese infierno, cuando un soldado corrió para matarlo y apenas tuvo los reflejos necesarios para bloquearlo y matarlo, repitiéndose la escena con los soldados de Brielle sacrificándose para que el príncipe escapara, y Yuri se preguntó si todo aquello era solo un sueño, sí. Brielle estaba realmente destinada a caer así, jurándose que no permitiría que volviera a suceder, y en lugar de huir o retroceder, aferró con fuerza la espada de la culpa, recordando el juramento que había hecho y el deber que debía cumplir, ya no temía a los enemigos aunque estuviera rodeado, sabía que debía cargar con el peso de Brielle hasta el final, infundió maná en su espada y comenzó a matar a todos los enemigos, sin importar quién se interpusiera, decapitándolos y aniquilando a los soldados del imperio, quienes decían que era un zombi, alguien que ya estaba muerto pero aún no lo sabía, pero Yuri declaró que un descendiente de Brion nunca abandona su honor, ni siquiera frente a la muerte, y que cumpliría ese deber hasta el final, caminando directo hacia una muerte segura sin mostrar miedo. En ese momento su padre Fiore lo despertó del trance preguntándole si podía oír su voz, y lo primero que Yuri dijo al despertar fue algo sobre su ejército, pero al mirar alrededor no vio nada. Fiore explicó que todo había sido una ilusión, aunque Yuri seguía temblando y sudando porque le había parecido demasiado real, y entonces Fury dijo que al final se había equivocado, porque su hijo era en verdad un gran espadachín, no solo talentoso sino también portador de un fuerte sentido del deber. Yuri dijo que había tomado su decisión y se preguntó por qué su padre parecía tan serio de repente, pensando que quizá Fiore creía que su hijo moriría en cuanto entrara en batalla, por lo que intentó tranquilizarlo diciendo que no se preocupara tanto, después de todo él era un genio, pero la respuesta de su padre fue un puñetazo directo en la cara. Más tarde, en el centro de entrenamiento, Yuri apareció para entrenar con Bernard luciendo un enorme chichón en la frente, y Bernard preguntó quién había creado esa obra maestra en su rostro, a lo que Yuri respondió que había sido su padre. Bernard comentó que aunque Yuri se hubiera excedido un poco, eso no significaba que el entrenamiento de ese día fuera a ser fácil. Yuri dijo que estaba listo, pero reflexionando se dio cuenta de que Bernard solo permanecía en Brielle por el duelo prometido con Fiore, por lo que le preguntó si seguía allí por esa promesa, y Bernard lo confirmó. Yuri preguntó si se quedaría si supiera que ese duelo nunca ocurriría y Bernard respondió que probablemente no, lo que Yuri consideró frío, aunque Bernard explicó que si Yuri le mostraba algo convincente, como la esgrima de su ancestro Eric Braun, podría reconsiderarlo. Yuri preguntó si quería aprender la técnica del rey fundador y Bernard respondió que sí, ya que despertaba su interés. Yuri dijo que no podía enseñarle esa técnica, y Bernard respondió que no importaba aunque no la hubiera dominado por completo, pues ya lo esperaba. Yuri admitió que tenía razón, pero explicó que ese no era el motivo, y usando su maná dijo que lo que utilizaba era su propia técnica de espada llamada uno con el maná, también conocida como fractura del alma. Bernard respondió que nunca había oído hablar de algo así, ya que los métodos de maná normalmente se creaban para mejorar técnicas de espada y no para hacer la técnica en sí, y Yuri explicó que precisamente por eso no podía enseñársela, pues Bernard solo podría absorber la mitad de su esencia. Aún así Bernard dijo que estaba bien, que recibir solo la mitad de una técnica era suficiente para él y que permanecería en Brielle mientras Yuri siguiera enseñándole, convencido de que incluso con solo una parte podría lograr grandes resultados, y Yuri pensó que aquel hombre era realmente confiado, pero que eso no era algo malo, y dijo que era un trato hecho. Así que comenzaron su entrenamiento. Bernard le pidió a Yuri que demostrara su técnica, por supuesto combatiendo contra él, pero antes reveló que había ocultado una última cosa, diciendo que en realidad iba a quedarse en Briol de todos modos porque su majestad le había pedido que continuara sirviendo otros 10 años. Al oír eso Yuri se enfureció y Bernard se burló preguntándole si no iba a atacarlo por ello, diciendo que en ese caso él golpearía primero. Aún recuperándose del impacto emocional, Yuri cargó contra Bernard lleno de ira preguntando por qué solo lo decía ahora. Cuando el sol se estaba poniendo, Yuri descansó en su habitación pensando que el futuro estaba cambiando, un futuro nuevo y diferente al que había visto antes, donde Briol no caía, y el simple hecho de que Bernard permaneciera en Briol, incluso sin grandes hazañas ni logros notables, ya era prueba de ello. Yuri sabía que cambiar el futuro era una responsabilidad abrumadora, pero estaba decidido a hacerlo poco a poco. Esta vez detendría el avance del imperio sin importar a que tuviera que enfrentarse. En ese momento apareció Ina diciendo que estaba de acuerdo con él, pero que esta vez no podía ir buscando problemas. Yuri se levantó y preguntó por qué decía eso, e Ina explicó que todos los días se metía en algún tipo de lío, advirtiéndole que al día siguiente tenía una reunión importante con el Senado y que su majestad había exigido su presencia. Yuri no sabía nada de
Eso y se quejó diciendo que era una tontería, pero Ina respondió que la reunión sería por la mañana y que casi todos los senadores estarían presentes, sujetándole firmemente la mano y pidiéndole que no golpeara a ninguno en la cara sin importar lo difíciles o irritantes que fueran. Yuri dijo que estaba bien y prometió que no volvería a actuar así. A la mañana siguiente, durante la reunión del Senado, Yuri pensó que Ina tenía razón porque realmente quería golpear a ese hombre, el duque Chitari, quien argumentaba que no era apropiado que el príncipe aprendiera un método de maná que aún no había sido aprobado. Yuri pensó que se suponía que estaban discutiendo la gestión del reino, pero estaba claro que la sala se había convertido en un lugar donde se desafiaba la autoridad del rey, y en ese momento comprendió por qué su padre detestaba participar en esas reuniones. Chitari afirmó que sería mucho mejor que el príncipe aprendiera el método tradicional de los Brials, y uno de los senadores preguntó cómo un método no aprobado podía haber sido creado por el rey fundador, a lo que Chitari respondió preguntando cómo podía estar tan seguro, provocando reacciones entre los senadores que decían que ahora estaba dudando del príncipe. Chitari respondió que no dudaba, solo expresaba preocupación por el futuro de Yuri, quien se preguntó si toda la discusión se había iniciado solo para decidir qué método de maná debía usar, diciendo que se sentía conmovido por tanta preocupación. Aunque pensó que en su vida pasada Chitari había sido un traidor cobarde que se escondía tras el imperio y que sus palabras no tenían valor, Chitari se dirigió al capitán Sand y le preguntó su opinión, y el capitán respondió que aún no podía llegar a una conclusión, ya que cada método de maná tenía pros y contras y también dependía del individuo. Chitari aprovechó esa respuesta diciendo que incluso el capitán de la Guardia Real estaba indeciso, afirmando que el método era demasiado peligroso insistiendo en que el príncipe debía abandonarlo y elegir uno más seguro como los demás. Otro senador lo corrigió diciendo que Sand no había expresado una opinión sino solo hechos, pero otro senador aliado de Chitari insistió en que era lo mismo, reforzando la idea de que el duque solo estaba preocupado por el príncipe, y los senadores comenzaron a mirarse en silencio, haciendo que Yuri se diera cuenta de que la situación era muy mala, pues dos de ellos estaban abiertamente de acuerdo con Chitari, comprendiendo que se estaba formando una conspiración y que Chitari estaba ganando ventaja. Se explicó que cuando alguien comienza a practicar un método de maná aún es posible cambiarlo mientras no se haya formado un vínculo profundo, pero debido a lo que Yuri había experimentado con el Caballero de la Muerte y la ilusión, la fractura del alma ya se había incrustado en su núcleo, y sabía que no podía explicar todo abiertamente, por lo que tendría que omitir ciertos hechos, y mientras pensaba cómo responder, un senador dijo que las palabras de Yuri eran convincentes pero insuficientes y quiso compartir su opinión, preguntando cuántos de los presentes habían luchado alguna vez contra un orco, presentándose como el barón Calcio Erancha, lo que provocó que los senadores involucrados en la conspiración intercambiaran miradas tratando de entender quién era ese hombre que estaba arruinando sus planes, pues ni siquiera Chitari lo conocía. Calcio se presentó como un varón libre y Chitari cuestionó si un varón tenía derecho a sentarse en esa mesa con senadores, a lo que Calcio respondió que honestamente tampoco quería estar allí, pero que el conde Saide, señor guardián de la frontera de Briol, lo había enviado en lugar de su representante habitual, y Yuri reconoció el nombre, ya que Saide era conocido como un verdadero soldado, leal al territorio y con la mayor parte de su vida en el campo de batalla, que nunca asistía a reuniones nobles y siempre enviaba representantes, incluso al Senado, por lo que todos se preguntaron por qué había enviado a Calcio en persona. Calcio dijo que Saide no le había dado una explicación clara, pero que al ver a varios nobles jugando a ser políticos entendía por qué lo habían enviado, afirmando que en el campo de batalla no importaba el tipo de maná ni el método utilizado, fuera del imperio, de Brío o de los antiguos, ya que lo único que realmente importaba era el usuario, y luego preguntó al príncipe qué pensaba al respecto, a lo que Yuri respondió que como tercer príncipe de Briol no veía razón para considerar controvertido dominar el método dejado por el rey fundador y que, pese a todas las objeciones, continuaría entrenando con él. Calcio dijo que si el propio príncipe había elegido seguir el camino del fundador, entonces ¿quiénes eran esos nobles irrelevantes para oponerse? Afirmando que todo lo que decían eran palabras de gente que nunca había empuñado una espada, lo que Yuri tuvo que esforzarse por no reír. Chitari dijo que esas palabras eran insultantes y Calcio se disculpó explicando que su familia no era muy buena con la etiqueta, ya que cuando luchas contra orcos todos los días en la frontera pierdes ese tipo de formalidad, repitiendo entonces la pregunta de cuántos habían luchado contra un orco en su vida, y nadie respondió, por lo que Calcio preguntó si de verdad creían que a los monstruos les importaba qué método de maná usaba un caballero. Uno de los aliados de Chitari argumentó que aún así el príncipe era muy joven y podía no tomar la mejor decisión, y Yuri respondió preguntando si valía la pena, por una sola decisión supuestamente equivocada, abandonar su método actual y reiniciar todo su entrenamiento, cuestionando si el senador siquiera sabía que en su caso eso era imposible, y Calcio comentó que parecía que el príncipe no cambiaría de opinión, preguntando directamente qué pretendían hacer los senadores, si querían forzar la eliminación del método de maná del núcleo del príncipe, a lo que el senador respondió que no era eso lo que quería decir, y Calcio replicó preguntando cuál era entonces el propósito de toda la discusión.
preguntándole luego al príncipe si estaba de acuerdo, y Yuri comenzó a simpatizar con él cuando Calcio comentó que podían estar discutiendo asuntos realmente importantes, pero en cambio estaban allí estresándose por nada, como si la gente de la capital tuviera demasiado tiempo libre. Hetari se irritó por la provocación y respondió que era muy grosero, y Calcio dijo que la frontera había estado muy tranquila últimamente, pero cuando mencionó eso alguien preguntó si para el tranquilo significaba que miles de personas murieran cada día, quedando claro que Hetari no tenía idea de lo que realmente ocurría, pues los informes diarios indicaban que los soldados morían para que nobles como él pudieran sentarse allí y disfrutar de los privilegios de la nobleza, y que el mismo día que Calcio se fue habían muerto 4 hombres, teniendo él que cubrir los cuerpos de compañeros con los que desayunaba cada mañana, afirmando que los orcos nunca descansan y viven para luchar, matar y masacrar, tras lo cual todos quedaron en silencio sin saber qué decir. Mientras tanto Yuri reflexionó sobre los orcos y recordó los problemas fronterizos con el ducado de Claín, y como cuando Brielle fue a la guerra con Claín los orcos aprovecharon la situación para invadir y causar grandes daños, por lo que preguntó a Calcio si los movimientos de los orcos habían cambiado, y este respondió que sí, que se comportaban de manera sospechosa últimamente. Yuri preguntó entonces por el ducado de Claín y si parte de su ejército seguía estacionado en la frontera, pero Calcio explicó que esas fuerzas se habían retirado recientemente, y al preguntar Yuri por el estado de las ciudades fronterizas Calcio respondió que estaban completamente devastadas, con sobrevivientes esclavizados y una situación terrible, haciendo que Yuri sospechara que algo iba muy mal, posiblemente una guerra civil, comentando que el tercer hijo del duque podría estar causando problemas, lo que confundió a los presentes, y al darse cuenta de que lo había dicho en voz alta Yuri dio por terminada la reunión diciendo que ya era suficiente por hoy, cortando a Hetari cuando intentó hablar y afirmando que debatir sobre qué método de maná usaría era una pérdida de tiempo comparado con asuntos más urgentes como la situación de Claín y la amenaza de los orcos, pidiéndoles que dejaran de comportarse como adolescentes rebeldes haciendo berrinches. Mientras tanto, en una posada del territorio, Calcio contactó a su señor mediante un dispositivo de comunicación confirmando los rumores de que el tercer príncipe había cambiado por completo y comentando que el muchacho parecía realmente prometedor, recibiendo la orden de investigar más a fondo si era necesario y de vigilar a Yuri, diciendo que se pondría en contacto pronto, y al terminar la llamada Calcio pensó que el lugar era bastante pacífico considerando que estaba acostumbrado al caos de las masacres en la frontera. Poco después vio una figura encapuchada caminando por las calles y sospechó que era el tercer príncipe, ya que algo extraño estaba ocurriendo, y esa noche efectivamente era Yuri, encapuchado y acompañado por Hernando, quien dijo haber encontrado un lugar más discreto tal como el príncipe había pedido, con el corazón acelerado porque adoraba esas escapadas nocturnas recordando cómo se metía en problemas cuando era joven, admitiendo que entonces había sido un verdadero delincuente, aunque ahora tenía una reputación que mantener, a lo que Yuri respondió que podía irse si quería. Pero Hernando se negó diciendo que no podía dejarlo solo, ya que andar de noche en secreto con un príncipe era prácticamente una rebelión contra el reino y se preguntaba qué era peor, preguntando a dónde se dirigían exactamente, y Yuri respondió que iban al casino, el mayor casino ilegal de la capital, dejando a Hernando atónito sin poder creer lo que acababa de oír, señalando que Yuri había dicho que había dejado ese tipo de cosas turbias, pero Yuri respondió que no iba a hacer nada malo y ni siquiera explicó qué iba a hacer, solo preguntó si Hernando sabía dónde estaba el casino. Hernando dijo que no, y Yuri explicó que no iba allí a apostar, que todo era por el bien de Brielle, algo que a Hernando le costó creer, pero aún así dijo que si Yuri no iba a ser castigado por ello entonces lo guiaría hasta el casino, aunque estaba más emocionado de lo que debería, y mientras caminaban Yuri pensó en su vida pasada entre la gente de Briol, recordando que siempre hubo personas que dejaron una huella profunda, como aquel hombre bigotudo lleno de dinero con vínculos con el mundo subterráneo, el magnate empresarial que fundó el gremio mercantil más exitoso del continente y finalmente el asesino legendario que tomó el control del inframundo, sembrando el terror y eliminando al antiguo líder Gorio, quien ahora ostentaba ese título. En el casino Gorio lo saludó diciendo que era un honor recibir a un invitado tan distinguido como un príncipe en su establecimiento. Yuri respondió que asumía que todos allí ya sabían quién era, y Gorio lo confirmó diciendo que una visita del mago de la corte real y del tercer príncipe era algo que ni siquiera él podía ignorar, razón por la cual los había recibido personalmente. Yuri comentó que había sido una decisión sabia, ya que no había ido allí a apostar y Gorio claramente lo sabía. Luego Gorio los invitó a sentarse y hablar con calma. Hernando sorprendido preguntó a qué se refería con que no habían ido a apostar, pues Yuri no le había dicho nada, pero Yuri solo le pidió que guardara silencio. Gorio comentó que si Yuri no estaba allí para apostar quizá buscaba un préstamo, y Yuri respondió que en realidad quería invertir dinero. Gorio sugirió que tal vez pretendía crear su propio fondo privado y señaló que el hecho de tratar ese asunto con el rey del inframundo en lugar de con un banco de la capital demostraba que Yuri tenía ambiciones muy elevadas. Yuri respondió que el interrogatorio ya había ido demasiado lejos y que eso no formaba parte de su acuerdo. Gorio admitió que había sido grosero, pero Yuri dijo que no se
preocupara, ya que al final sería Goryeo quien obtendría beneficios. Entonces Goryeo pidió ir directo al punto y quiso saber exactamente para qué pensaba usar los fondos. Yuri explicó que utilizaría el dinero prestado para comprar Mogrania, una especie de la región de Klein, porque sabía que su demanda aumentaría considerablemente en poco tiempo. Hernando, confundido, pensó que el príncipe se había vuelto loco por hacer algo así tan de repente. Goryeo comentó que la Mogrania era en efecto un ingrediente esencial para perfumes de lujo, pero cuestionó si realmente valía una inversión tan grande. Mostrando ciertas dudas, Yuri insistió en que la demanda aumentaría sin duda, y Hernando pensó que aunque Klein estaba enfrentando problemas con orcos y ciudades conquistadas, eso por sí solo no bastaría para elevar los precios. Sin embargo, al ver la expresión decidida de Yuri, comprendió que no estaba actuando por impulso, todo parecía cuidadosamente calculado. Goryeo también notó que este ya no era el mismo príncipe Yuri de antes, ahora parecía saber exactamente lo que hacía. Yuri pidió que discutieran cifras y cantidades como inversores y no como príncipe y súbdito, y preguntó cuánto podía pedir prestado. Goryeo entonces hizo salir a todos de la sala y le hizo firmar a Yuri un pagaré. Más tarde, ya fuera del casino, Hernando aún no podía creer que el príncipe hubiera tomado dinero prestado de Goryeo y se quejó diciendo que era totalmente injusto porque él no se había divertido en absoluto esa noche. Yuri ni siquiera había fingido apostar. Yuri respondió que si hubiera dicho la verdad desde el principio, Hernando sin duda se lo habría contado a su padre y ambos lo sabían. Ahora se dirigían al gremio mercantil y Yuri pensaba que la Mogrania era en realidad un negocio de ganancias garantizadas. El único alquimista que sabía producir la esencia de manera eficiente vivía cerca de Klein, pero moriría durante la guerra civil. Después de eso aparecería en el mercado un sustituto genérico y la Mogrania pura y original se volvería extremadamente valiosa. Sabía que no podía confiar ese plan a cualquiera. Cuando llegaron al lugar encontraron un auténtico basurero. Yuri dijo que era allí y Hernando quedó impactado pensando que el sitio era horrible, lúgubre y siniestro. Aún así, Yuri llamó a la puerta y preguntó si Ellenwood se encontraba allí. Hernando intentó persuadir al príncipe para que esperara y dejara ese tipo de asuntos al gremio, pero Elaine abrió la puerta y preguntó quién era. Presentándose como Ellenwood, Yuri se presentó como el tercer príncipe de Brioll y dijo que quería confiarle una tarea importante. Más tarde, mientras se alejaban, Hernando le preguntó si había perdido completamente la razón. Yuri comentó que Hernando se sentía demasiado cómodo hablándole a un príncipe como quisiera, y Hernando respondió que cualquiera diría lo mismo, que aquello era una locura. No podía entender cómo Yuri podía confiar tanta Mogrania a un negocio fracasado como ese. Yuri pensó que tal vez Elaine estaba fracasando ahora, pero pronto se elevaría en muy poco tiempo, sería reconocida en todo el continente y se convertiría en la líder de un gremio mercantil con un potencial sin precedentes, a diferencia de Goryeo, que se escondía tras una falsa imagen de confianza. Elaine trataba cada promesa hecha a un cliente como algo sagrado. En su vida pasada ella había sido una comerciante legendaria y esta vez Yuri se aseguraría de que superara incluso el nivel mítico y se convirtiera en una auténtica leyenda. Hernando, aún incrédulo, preguntó si eso no era suficiente por un día, pero Yuri dijo que aún quedaba una cosa más. En lugar de regresar, se internó en un callejón oscuro y sospechoso, lo que hizo que Hernando preguntara a dónde iban. Yuri pensó que con eso tanto el lado luminoso como el oscuro del inframundo estarían de su lado y que solo quedaba convencer a una persona más. Más tarde, en los barrios bajos de la ciudad, donde los vagabundos se amontonaban y la gente luchaba por un trozo de pan, Yuri finalmente encontró a quien buscaba. Se acercó a una chica y se presentó como el tercer príncipe del territorio. En su mente reconoció esa figura. Era la asesina que en su vida pasada había matado cruelmente a Goryeo, la única superviviente de un linaje desaparecido del inframundo. Asana preguntó qué hacía exactamente un príncipe en un lugar así y Yuri respondió que no necesitaba ser tan cautelosa con él, ya que solo había venido porque pensaba que podía ayudarla. Luego pidió a Hernando que entregara lo que habían traído y Hernando le dio una bolsa llena de dinero. Yuri notó que había un niño detrás de Asana y recordó que en su vida pasada ella había pedido prestada una gran suma de dinero a Goryeo precisamente para tratar la enfermedad de ese niño. Pero en el momento en que hizo ese trato, su vida se arruinó y terminó siguiendo el camino del asesinato. Aunque finalmente fue reconocida por sus habilidades, el objetivo de Yuri era evitar que eso volviera a suceder. Le dijo a Asana que tomara el dinero y llevara al niño al templo para recibir tratamiento. Asana preguntó qué quería a cambio y el príncipe respondió que solo quería algo que le hiciera recordar quién era él y lo que había hecho. Después se marchó con Hernando, quien preguntó por que había dado una bolsa llena de dinero a una mendiga como ella. Yuri respondió que solo era una inversión en el futuro, pues ahora había conectado con las 3 personas que necesitaría, y solo quedaba una última cosa por hacer, por lo que pidió a Hernando otro favor, preguntándole qué había visto exactamente en la tumba del rey fundador. Hernando respondió que había visto apuestas, muchas apuestas, diciendo que había apostado en un casino y que su vida era una apuesta. A Yuri le pareció
preocupante, pero simplemente le dijo que mantuviera en secreto todo lo ocurrido ese día. Sin embargo, a la mañana siguiente Hernando estaba dando su informe al rey, quien dijo haber oído que había salido con Yuri la noche anterior y le pidió que contara todo lo sucedido. Hernando respondió que el tercer príncipe lo había convencido de salir del palacio y que habían ido directamente al mayor casino de la capital. El rey preguntó si Hernando había apostado allí y él lo confirmó diciendo que eso fue todo lo que hicieron. Además dijo que el príncipe era terrible en los juegos de cartas y que perdió todo el dinero. Sin embargo, Hernando pensó en todo lo que había ocurrido después, recordando que el príncipe había tomado dinero de Goryeo y lo había entregado a una comerciante y también a una mendiga. Sabía que no podía contar eso al rey, especialmente porque había prometido guardar el secreto, así que solo dijo que el príncipe había caminado por las calles para ver cómo vivía la gente y que estaba interesado en la realidad del pueblo llano. Fiore preguntó si regresó después de eso y Hernando respondió que sí y que eso era todo. Fiore pareció reflexionar sobre la respuesta y le preguntó a Hernando si asistiría al baile. Hernando dijo que sí y Fiore comentó que pensaba que no le interesaban ese tipo de eventos, a lo que Hernando respondió que la gente cambia de opinión y que hacía mucho tiempo que no bailaba. A la mañana siguiente Yuri volvió al entrenamiento recibiendo una buena paliza de Bernard. Yuri comentó que Bernard era bastante popular ya que las criadas no dejaban de mirarlo. También dijo que habría un baile y que quizá alguna de ellas querría invitarlo, pero que él ya tenía una pareja asegurada. Bernard sin embargo dijo que no estaba interesado en eso y prefirió volver al tema de la técnica de espada, afirmando que Yuri tenía razón en que no existía una forma definitiva para esa técnica, y Yuri respondió que ya lo había dicho porque el secreto era moverse según el flujo del maná. Bernard dijo que eso era muy difícil de entender y que necesitaría verlo en un combate real o estudiarlo más, pero aún así reconoció que el tercer príncipe estaba progresando muy rápido y que su maná era excelente, admitiendo con honestidad que estaba sorprendido, pues no esperaba que Yuri se desenvolviera tan bien con el maná. Yuri pensó que se sentía un poco culpable por eso, ya que estaba tratando de borrar el método Brio que había aprendido en su vida pasada, pero Bernard solo le dijo que no se apresurara, mostrando preocupación porque Yuri avanzaba demasiado rápido y ya había alcanzado un nivel muy alto para su edad. Aunque quizás su cuerpo infantil no podría seguir el ritmo de ese progreso porque su desarrollo físico no avanzaba tan rápido como su técnica, Yuri dijo que lo tendría en cuenta e intentaría encontrar un buen equilibrio. Añadió que podían continuar entrenando pero que ahora quería usar espadas reales, ya no le importaba nada más, solo quería ser fuerte y rápido. Bernard aceptó y Yuri le propuso una apuesta: si lograba golpear a Bernard durante el duelo entonces Bernard tendría que ir al baile con alguien. Bernard respondió que no porque de todas formas él ganaría y Yuri probablemente cancelaría la apuesta si perdía. Yuri dijo que pronto lo verían y usando su maná cargó rápidamente contra Bernard, pero a pesar del esfuerzo no logró ganar. Unos días después, en la víspera del baile, una carroza llegó al territorio. Dentro viajaban dos personas rubias. El hombre era el segundo príncipe del imperio, George Yevana Gransayan, quien comentó que ella no había quitado los ojos de la ventana desde que partieron. La mujer era Ekaterina Loana Gransayan, princesa del imperio, y ella respondió que había alguien a quien realmente quería ver esa noche. Mientras tanto Yuri se vestía con ropa formal para el baile y comentaba que había demasiados adornos y que todo era excesivamente ostentoso. Ina dijo que se veía muy bien y le recordó que siempre le habían gustado ese tipo de atuendos. Cuando terminó de arreglarlo Yuri le pidió que bailara un poco con él para practicar ya que no tenía a nadie más. Notó que ella puso una expresión extraña y le preguntó qué ocurría. Ina respondió preguntando si no iba a pisarle el pie a propósito. Yuri le aseguró que no lo haría y al tomarla para bailar le dijo que siguiera su ritmo. Ina preguntó si se estaba burlando de ella, pero admitió que en realidad era un buen bailarín. Yuri preguntó con quién había bailado tanto y ella dijo que era bastante popular en el pueblo donde vivía, pero que nunca había bailado con alguien así. Entonces Yuri le dijo que esperara y vería, que él crecería y ella se mordería la lengua. Justo después ella le pisó el pie y dijo que había sido un error inocente, y cuando volvió a pisarlo dijo que seguían siendo errores. Más tarde en el baile todo era hermoso y elegante. El rey de Brio, Fiore, observaba todo desde el trono, especialmente a sus 3 hijos, y entonces Yuri notó que el conde Saidor también estaba presente, ya que la última vez solo había asistido Calcio Arancia, pero ahora Saidor estaba allí también. También notó que el primer príncipe llevaba unos lentes colgando de la ropa y le preguntó si su vista había empeorado, pero su hermano respondió que no era nada lo suficientemente grave como para preocuparse. Poco después se anunció la entrada de una persona muy importante al baile. Era George, el segundo príncipe del imperio, a quien Fiore saludó personalmente agradeciéndole la visita. George respondió que él era quien estaba agradecido por la invitación y presentó a su hermana, y cuando Ekaterina se presentó Yuri quedó fascinado por su belleza igual que en el pasado. Sin embargo pensó que todos aquellos sueños, esa belleza y ese amor ya estaban rotos. Decidió que no podía volver a acercarse a Ekaterina después de lo ocurrido y que no cometería el mismo error otra vez, incluso si ella parecía interesada. Más tarde la gente comenzó a acomodarse y conversar. Yuri notó que, como era de esperar, Cedric ya había encontrado pareja de baile, o mejor dicho varias, pues era muy amable y bailaba con cuantas mujeres podía.
todas encantadas con él, mientras que en comparación Yuri solo tenía a Katerina, a quien el segundo príncipe invitó a bailar, haciendo que Yuri se sintiera un fracaso y se preguntara quién querría estar con alguien como él. En ese momento Ina se acercó trayéndole una galleta para animarlo. Yuri le preguntó si no era demasiado cansado servir en el baile, pero Ina respondió que comparado con cuidarlo a él era bastante fácil. Yuri entonces dijo que quería muchas galletas y ella le respondió que si quería más solo tenía que llamarla. Yuri se quedó pensativo hasta que sus pensamientos fueron interrumpidos por George Grancian, y Yuri supo de inmediato quién era ese hombre, pues en el pasado había comandado tropas dentro del palacio del rey de Brielle. Aún así Yuri lo saludó con cortesía como si nada hubiera pasado, aunque por dentro sentía un odio profundo y solo quería mantenerse lejos de él. George dijo que sabía quién era Yuri y con solo su mirada lo puso nervioso, como si intentara arrancar algo de su mente, comentando que Yuri tenía 13 años, tal como se esperaba de un hijo de Fiore, y que tenía un gran talento, lo que hizo pensar a Yuri que aquel hombre ya era una amenaza incluso para alguien a quien apenas conocía, y resultaba aterrador ver que, aun siendo joven, George ya poseía un nivel de poder tan alto, concluyendo que todos ellos estaban malditos. En ese momento Ina tropezó y dejó caer la bandeja, manchando la capa de George. Ella dijo que él era un símbolo del reino y que lo que había hecho era una desgracia, limitándose a pedir disculpas, pero George se dio la vuelta y declaró que según la ley de la corona el error de una sirvienta como ella debía castigarse con la muerte. Yuri comprendió de inmediato que lo hacía a propósito solo para herir a Ina. George dijo que la ley era clara, pero Fiore apareció y preguntó si quería interrumpir el baile y ver sangre derramada allí mismo, diciendo que si George deseaba algo así, debía hacerlo en su propio territorio. George se disculpó afirmando que el imperio y el reino de Brio siempre se habían respetado hasta ahora. Fiore aceptó que era cierto, pero dijo que parecía que George ya no deseaba mantener ese respeto, preguntándole si recordaba a Gatancha, cuando él mismo ejecutó a un caballero del imperio, afirmando que había respetado el honor del rey, pero que no asumiría responsabilidad por ese acto y pidió no volver a sacar el tema por el bien de ambas naciones. Yuri pensó que en el pasado su padre había matado a un caballero del imperio y ahora ese asunto volvía a salir a la luz. Con el honor de la familia en juego, George prometió que no habría tanta sangre, pero Yuri entendió que detenerlo equivalía a desafiar al imperio, y aun con todas las restricciones de necesidad, realidad, razón y poder, Yuri sabía que Brielle nunca abandonaba su honor. Ese era el juramento de Brielle, por lo que declaró que Ina era su sirvienta y que cualquier error cometido por ella era su responsabilidad, que no correspondía a George castigarla, ya que él también era un príncipe y debía respetar su autoridad. Yuri pensó que en el pasado había sido considerado un criminal y que su sentencia había sido la muerte sin posibilidad de elección, pero ahora sí tenía elección. George respondió que en lugar de ejecutar a la sirvienta desafiaría al príncipe a un duelo. Comenzó a reír a carcajadas encontrándolo divertido y preguntó si su nombre realmente era Yuri, dejando a todos los presentes en shock. Luego miró al rey y dijo que estaba considerando aceptar la sugerencia del tercer príncipe, preguntando si eso sería aceptable, y aunque Tenso Fiore aceptó, George declaró entonces que Yuri tendría que luchar, pero para preservar su dignidad elegiría un representante, ya que Yuri era demasiado joven, y usaría al miembro más reciente de la Guardia Real Imperial como oponente, diciendo que lo enviaría pronto una vez acordado el duelo. Yuri se acercó a Ina y le dijo que ya podía levantarse e ir a descansar a su habitación, pero ella respondió que después de lo que él había hecho por ella no podía simplemente marcharse. Yuri les dijo a todos que no se preocuparan por él y las otras sirvientas llevaron a Ina al dormitorio. De regreso al salón Yuri se cruzó con Ekaterina, pero pensó que eso ya no importaba y se dio la vuelta para ir en dirección opuesta. Más tarde, caminando por los corredores oscuros, se encontró con uno de sus hermanos, quien le preguntó en qué estaba pensando. Yuri explicó que no podía permitir que Ina muriera y el príncipe comentó que su hermano menor era demasiado bondadoso. Yuri pensó que hacía mucho tiempo que no recibía ese tipo de afecto de su familia. El primer príncipe le preguntó entonces si quería ayuda, diciendo que el oponente que enfrentaría probablemente no sería tan débil como George había prometido. Yuri respondió que lo sabía y que también sabía que sus hermanos estaban preocupados por él. Su hermano dijo que no necesitaba explicarlo porque él se encargaría, pero Yuri respondió que no hacía falta, ya que él había comenzado todo y lo terminaría por sí mismo, aunque sabía que su hermano siempre hacía todo lo posible por resolver las cosas cuando se lo proponía, y por eso confiaba en él. Le preguntó cómo había ido el baile y el primer príncipe respondió que había sido un desastre y que podía descansar. Yuri pensó que en su vida pasada, si Brielle no hubiera caído, el primer príncipe habría sido un gran rey, y en esta vida quería vivir para ver qué tipo de reinado tendría su hermano, y por eso lucharía para hacer lo posible sin importar a qué se enfrentara, porque lucharía por un futuro mejor. A la mañana siguiente Yuri ya estaba preparado para el duelo y todos los que habían asistido al baile estaban allí observando. Hernando comentó que el tercer príncipe estaba a punto de batirse en duelo y le preguntó al capitán qué pensaba. Sant respondió que la
energía del oponente era muy estable, que era muy hábil con la espada incluso sin ser aún un caballero, y que la Guardia Imperial era realmente talentosa, aunque estaba algo preocupado por Yuri, pero Hernando sonriendo le dijo que mirara bien, ya que Yuri solo estaba estirándose con total calma, y según él no había motivo de preocupación porque Yuri claramente no estaba preocupado. Luego se explicó que el título de Gran Mago era uno de los rangos más altos de la Torre Mágica, uno que nadie había alcanzado jamás, concedido solo a quien descubriera el origen de la magia, y entre los hechizos de ese nivel existía uno que permitía vislumbrar el destino de una persona o incluso del mundo, llamado magia reveladora del destino, y en este mundo solo Hernando llegaría a alcanzar ese nivel. Sin embargo, en ese momento se encontró a sí mismo perdiendo dinero frente a un niño, algo que nunca le había ocurrido desde que obtuvo ese hechizo, preguntándose si era coincidencia o si Yuri realmente podía predecir cada movimiento de su oponente. La verdad era que el muchacho era muy bueno y Hernando no podía leer nada sobre su destino, lo único que veía era la ilusión de la montaña de la espada, donde aparecía un chico de cabello negro que crecía cargando el símbolo de Brielle y que incluso frente a batallas sangrientas y masacres seguía empuñando su espada contra los enemigos. Una visión que terminaba en colapso y desesperación, y tras verla Hernando comprendió que la historia que parecía una simple coincidencia giraba en torno a un solo punto, y tras observar las recientes acciones del príncipe, que había cambiado ligeramente su personalidad, se convenció de que el hechizo realmente podía aplicarse a él, con el único problema de que el príncipe Yuri era alguien sin un destino predeterminado, y por eso sonreía, porque no había razón para preocuparse. Yuri dijo que estaba listo y preguntó cuánto tiempo más el pequeño caballero seguiría blandiendo su espada en el aire como si espantara moscas. George preguntó si no quería más tiempo para prepararse, pero Yuri respondió que siempre estaba listo. El otro caballero también declaró que estaba preparado. Así que Fiore decidió iniciar el duelo y actuar como juez. Se prepararon unos segundos y cuando comenzó el combate Yuri fue el primero en actuar, golpeando al caballero y haciéndolo sangrar. Luego intercambiaron golpes pesados. El caballero logró contraatacar pero no consiguió asestar golpes realmente decisivos a Yuri, cuyo rostro ya estaba herido. De pronto Fiore llamó a Hernando y le preguntó qué creía que pasaría. Hernando, observando el duelo, vio que Yuri recibía golpes pero respondía con fuerza, continuando incluso herido y mostrando determinación, y respondió que honestamente no lo sabía. Fiore le recordó que Hernando había dicho que su llegada a Brielle había sido guiada por los cielos y le preguntó si ya era hora de abandonar el territorio. Hernando respondió que no. Fiore dijo que era bueno que no se marchara y Hernando respondió que se sentía halagado por ser tan bien recibido, aunque Fiore le advirtió que incluso como mago la excesiva modestia podía traer desgracias. Hernando preguntó quién creía que era más fuerte, el caballero de la Guardia Imperial con su pesada espada y su mirada penetrante o Yuri, y Fiore respondió que pensaba que el oponente era más fuerte. Hernando dijo que él pensaba lo mismo, reflexionando que había llegado a Brielle por señales divinas creyendo que la persona capaz de cambiar el destino del mundo era el ser más poderoso del continente, alguien que estaba sentado a su lado, pero como esa persona aún no había desenvainado su espada pensó que no había razón para quedarse, aunque al ver ese duelo comprendió que el tiempo había pasado y decidió quedarse. Cuando Yuri parecía derrotado apretó con más fuerza su espada y declaró que ya era suficiente para probar a su oponente y que ahora terminaría todo de una vez. El rival notó que Yuri se había vuelto mucho más rápido de repente y el ataque casi le cortó el cuello. El caballero pensó que moriría en ese instante y todos quedaron conmocionados, incluso el capitán quedó sin palabras, pero en el último momento Yuri giró la espada y lo que cortó no fue el cuello del caballero sino su espada. Yuri lo superó por completo y el duelo terminó cuando el caballero admitió su derrota. Todos celebraron al tercer príncipe de Brielle. Hernando pensó que las señales divinas eran correctas y que había encontrado a alguien que realmente valía la pena, donde la vida se convertía en muerte y la muerte en vida en la punta de la espada del tercer príncipe, pues el destino que ya estaba escrito fue cambiado por ese muchacho, y cada paso que daba desafiaba la voluntad de los cielos. Para Hernando Yuri era alguien fuera del destino de este mundo, alguien que había trascendido las ataduras del propio destino. Se puso de pie y aplaudió reconociendo lo increíble que era, pensando que no sabía qué le depararía el futuro, pero estaba seguro de que ese chico cambiaría el porvenir del mundo. 5 años después de ese evento, una joven sirvienta creyó que podría terminar rápidamente todas sus tareas, pero se vio completamente abrumada sin saber cómo hacerlo todo a la vez, y si alguien la veía correr de un lado a otro se metería en problemas. Y eso fue exactamente lo que ocurrió cuando un príncipe la detuvo y le preguntó si era nueva allí, y cuando la sirvienta vio su rostro,